Imagina esta escena. Estás en un lugar público, una reunión de trabajo, una cena familiar o incluso en un comentario en línea, y alguien suelta una frase cortante, una mirada despectiva o una broma a tu costa. El silencio se torna denso, las miradas se clavan en ti, tu corazón se acelera, tus manos se enfrían. ¿Qué haces? Reaccionas por impulso y entras en el juego del agresor, convirtiéndote en otro actor en el teatro de la humillación. Tragas tu orgullo y finges que no escuchaste, pero cargas con el resentimiento durante días. O conoces el tercer camino, aquel que transforma un intento de humillación en una demostración silenciosa de tu poder. Si alguna vez te has sentido atrapado en estas situaciones, no estás solo. La humillación pública es una de las armas más antiguas de manipulación social, pero también una de las más fáciles de neutralizar cuando sabes cómo. Lo que descubrirás en esta guía, por qué tu reacción instintiva alimenta el juego del agresor y cómo dejar de ser un peón en su tablero. Las 3 leyes psicológicas que rigen la humillación, domínalas y controlarás cualquier situación. El error fatal que comete el 99% de las personas al enfrentar críticas públicas y cómo evitarlo. La técnica de no respuesta, utilizada por líderes y diplomáticos para desarmar ataques verbales. Cómo transformar la humillación en autoridad. Cuando esperan tu vergüenza, tú demuestras control. Pero cuidado, esto no se trata de poner la otra mejilla o fingir indiferencia. Es sobre cambiar radicalmente las reglas del juego para que, la próxima vez que intenten humillarte, el poder pase de sus manos a las tuyas. ¿Quieres dominar estas estrategias en la práctica? Comparte en los comentarios la situación más difícil que hayas enfrentado. Analicemos juntos cómo convertirla en una ventaja. Guarda esta guía y relee antes de tu próxima reunión o evento social. Te sorprenderá la diferencia que hace. Compártela con alguien que necesite esta armadura psicológica. Nadie merece vivir preso de la opinión ajena. El próximo paso es tuyo. Estás en un restaurante abarrotado, rodeado de colegas de trabajo, amigos o familiares. El ambiente es relajado, hasta que alguien, quizá un jefe, un conocido envidioso o incluso tu pareja, lanza un comentario punzante en tu dirección, una broma ácida sobre tu desempeño, una insinuación sobre tu carácter, una risa a tu costa. Los ojos a tu alrededor te observan, el aire parece desvanecerse. Tu rostro arde, tus manos tiemblan, y el instinto más primitivo de tu cerebro grita, reacciona, defiéndete, destrúyelo. Pero, ¿y si supieras que esa reacción, tan natural, tan humana, es exactamente lo que tu adversario desea? ¿Y si en lugar de un triunfo, tu respuesta inmediata fuera una entrega silenciosa del poder que tanto quieres conservar? Aquí está el paradoxo que nadie te contó. Quien humilla en público no busca la verdad, busca el espectáculo. El escenario está montado para una función de dominación, y tu enojo, tu vergüenza, tu defensa apasionada son solo actos secundarios en esa obra. El verdadero poder, como enseñaría Maquiavelo siglos después, no está en la explosión, sino en el control absoluto de la narrativa. ¿Has notado cómo en las redes sociales las discusiones más encendidas nunca son sobre ideas, sino sobre humillación? Un comentario sarcástico en X, un enfrentamiento teatral en TikTok, un video aniquilando a alguien en YouTube. La moneda del reino moderno no es la razón, sino la reacción. Quien logra provocar una emoción ajena, quien empuja al otro a perder el equilibrio, se corona de forma efímera e ilusoria como el dominante. Pero ese trono está hecho de arena. ¿Por qué entonces caemos tan fácilmente en la trampa? ¿Por qué la humillación pública nos paraliza? Nos reduce a versiones menores de nosotros mismos. La respuesta radica en un mecanismo psicológico ancestral. El miedo al rechazo social. Tu cerebro interpreta las risas, las miradas juzgadoras, como una sentencia de muerte social. En la prehistoria, ser expulsado del grupo significaba hambre, depredadores, extinción. Hoy, el grupo se llama likes, reputación, imagen profesional, pero el pánico es el mismo. Y así,
Quedas atrapado en el dilema. ¿Callar es ser débil? ¿Reaccionar es ser manipulable? La salida no está en los extremos, sino en una tercera vía, una que requiere que veas el juego que se juega a través de ti. Piensa en cuántas veces has visto a alguien ser arrastrado por una ola de críticas en redes, solo para resurgir meses después, más relevante que nunca. Piensa en los políticos que convierten ataques en combustible para sus campañas, en los artistas que transforman el odio en curiosidad. No vencieron porque respondieron con golpes. Vencieron porque reescribieron las reglas del enfrentamiento. Aquí está la pregunta que resonará en tu mente. ¿Qué pasaría si, en el momento en que intentaran humillarte, no solo rechazaras el papel de víctima, sino que asumieras secretamente el control del espectáculo? La respuesta no es intuitiva. Requiere que te sumerjas en las sombras de la psicología del poder, en las estrategias silenciosas que convierten a los agresores en marionetas y a las víctimas en arquitectos. Pero antes de revelar cómo hacerlo, necesitas entender por qué la humillación es un arma tan eficaz y por qué tu reacción instintiva es lo único que la sostiene. La ilusión del control. ¿Por qué la humillación funciona? ¿Qué sucede exactamente dentro de ti cuando alguien te ridiculiza frente a los demás? ¿Por qué un simple comentario, una risa o una mirada despectiva desencadena una tormenta emocional? Mientras el agresor parece quedar impune, la respuesta está en un juego de poder tan antiguo como la civilización, pero que la psicología moderna apenas comienza a descifrar. Uno, la trampa del estatus animal. Friedrich Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, describió al ser humano como una criatura obsesionada con la jerarquía. No importa si estás en una oficina, en una cena o en los comentarios de Instagram, tu cerebro primitivo aún opera en términos de dominancia y sumisión. Cuando alguien intenta humillarte, activa un guión arcaico, el desafío público de fuerza. Si respondes con un contraataque, validas el juego. Si te doblegas, te perciben como débil. Pero hay una tercera opción, negarte a jugar, y ahí reside el verdadero poder. 2. El teatro de la vergüenza. ¿Y por qué tú eres el público? El filósofo Jean-Paul Sartre, en El ser y el nada, escribió: «El infierno son los otros». No se refería solo a la crueldad ajena, sino al hecho de que nos convertimos en rehenes de la mirada de los demás. Cuando alguien se burla de ti, no es el insulto en sí lo que duele, es la anticipación de cómo los demás te verán ahora. No estás reaccionando al agresor, sino a la audiencia invisible que, en tu mente, ya está juzgando, susurrando, reescribiendo tu identidad social. Aquí está el secreto. Quien humilla no tiene poder real sobre ti, solo el poder que tú le concedes al internalizar su juicio. 3. El mito de la respuesta perfecta. En las redes sociales abundan videos de respuestas épicas, frases ingeniosas que supuestamente destruyen al oponente. Pero piensa, ¿cuántas veces has visto a alguien realmente ser derrotado por una frase bien dicha? La verdad es que el conflicto público rara vez se trata de convencer, es sobre entretenimiento. Quien humilla quiere drama, no diálogo. Y cada vez que te involucras, te conviertes en un actor involuntario, en el espectáculo de tu propia degradación. 4. La psicología del agresor. ¿Por qué lo hacen? Carl Jung diría que quien humilla proyecta su propia sombra, sus inseguridades, miedos y frustraciones no resueltas. El colega que se burla de tu trabajo puede estar aterrado por su propia mediocridad. El ex que te menosprecia públicamente aún es esclavo de su necesidad de validación. Los trolls en redes sociales usan el anonimato como máscara para su impotencia en la vida real. No te atacan a ti, atacan el vacío que llevan dentro. 5. El poder de la indiferencia estratégica. Maquiavelo, en El Príncipe, enseñó que el control no está en la explosión, sino en el cálculo. Cuando reaccionas con furia, le das al agresor exactamente lo que quiere, la confirmación de que te alcanzó. Pero, ¿y si en cambio actuaras con una calma calculada? Un silencio cargado, no de miedo sino de desprecio. Una sonrisa que dice: «Veo lo que intentas y no te daré lo que buscas». Un cambio súbito de tema.
como si el insulto fuera tan insignificante que no merece atención. Esa es el arma más poderosa, la negativa a validar el ataque. 6. El paradigma final. Quien ignora, domina a Arthur Schopenhauer en El arte de tener razón. Describió una táctica llamada ignoratio elenchi, el acto de desviar completamente el argumento del oponente, volviéndolo irrelevante. Cuando alguien intenta humillarte y tú rechazas el papel de víctima, ocurre algo mágico. El agresor, sin una reacción para alimentarse, pierde el control del escenario. La audiencia, esperando drama, se desorienta y empieza a preguntarse quién realmente tiene el poder. Tú, al no dejarte definir por el insulto, emerges no como el ofendido, sino como el único adulto en la sala. Esto no es pasividad, es dominio psicológico. El efecto cascada, como la humillación, moldea silenciosamente tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos recuerdos de vergüenza perduran años después, mientras los momentos de orgullo se desvanecen como humo? ¿Por qué un solo comentario despectivo puede resonar en tu mente por décadas, mientras los elogios se olvidan en semanas? La respuesta está en un cruel sesgo cerebral, el sesgo de negatividad, un mecanismo evolutivo que prioriza las amenazas sobre las recompensas. Tu cerebro está programado para recordar el dolor social con precisión quirúrgica, porque en tiempos ancestrales, un error público podía significar el exilio y la muerte. Pero en la era moderna, este instinto se vuelve en tu contra. 1. La profecía autocumplida de la humillación. Cada vez que reaccionas impulsivamente a una provocación, ya sea contraatacando o encogiéndote, refuerzas un circuito neurológico de impotencia. Con el tiempo, este patrón se solidifica. Empiezas a anticipar humillaciones donde no las hay, volviéndote hipervigilante. Evitas situaciones sociales o profesionales por miedo a ser expuesto. Tu autoimagen se distorsiona y terminas internalizando el papel de blanco fácil. Como escribió Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, cuando no podemos cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y si hubieras estado malinterpretando el desafío desde el principio? 2. La distorsión del espejo social. Las redes sociales han convertido la humillación en un deporte sangriento. Cancelaciones, respuestas mordaces, expose, todos son variaciones modernas del mismo ritual primitivo. La búsqueda de estatus a través de la destrucción ajena. El problema es que, al consumir estos espectáculos, tu cerebro empieza a procesar la realidad social como una arena donde todo error es fatal, toda debilidad será explotada. Toda interacción es una batalla por dominancia. Aldous Huxley lo predijo en Un mundo feliz. La dictadura perfecta tendrá la apariencia de una democracia, una prisión sin muros donde los prisioneros ni siquiera soñarán con escapar. No estás en una prisión física, pero ¿has internalizado ya los muros psicológicos? 3. El costo oculta de la victoria. En el conflicto público, supongamos que ganas una discusión humillando a tu oponente en público. ¿Cuál es el saldo real? Para el agresor, confirmas que su juego funciona, incentivando más ataques. Para la audiencia, te conviertes en otro personaje en el circo de la agresión social. Para ti mismo, cada victoria así erosiona tu capacidad de confiar, colaborar y construir. Sun Tzu, en El arte de la guerra, enseñó: la suprema arte de la guerra es someter al enemigo sin pelear. Pero si el verdadero enemigo no fuera la persona que te provoca, sino el ciclo mismo de reactividad. 4. La gran ironía. Quien más teme es quien más humilla. Estudios de psicología social muestran que los agresores frecuentes tienen mayor actividad en la amígdala, el centro del miedo en el cerebro. En otras palabras, quien intenta humillar a menudo está movido por un pánico oculto de ser humillado primero. Esto revela un paradoxo devastador. Cuando reaccionas con enojo, le das al agresor exactamente lo que necesita. Confirmación de que su control sobre ti es real. Cuando te retraes en silencio,
Él lo interpreta como miedo y se siente validado. Pero hay una tercera opción que desmonta completamente el juego. 5. El punto de inflexión. Cuando la humillación pierde su poder, imagina esta escena. Alguien hace un comentario mordaz sobre ti en una reunión. En lugar de contraatacar o sonrojarte, tú haces una pausa de 2 segundos, creando tensión. Sonríes como si hubieras escuchado una curiosidad irrelevante. Dices, qué interesante tu punto de vista, sigamos con el tema. Lo que sucede después es magia psicológica. El agresor queda desbalanceado, preparó un ataque, no un diálogo. La audiencia inconscientemente te atribuye estatus por mantener la compostura. El tema muere ahí, porque negaste el combustible emocional que alimenta el conflicto. Esto no es debilidad, es un jiu-jitsu social, reescribiendo las reglas del juego Hai. Un momento decisivo en la vida de todo ser humano. El instante en que descubre que puede elegir no ser un personaje en la obra que otros escribieron para él. ¿Has tenido ya ese destello? La libertad comienza cuando comprendes. Quien controla la narrativa controla el poder. Y la narrativa más subversiva de todas es la que rechaza los roles preestablecidos de agresor y víctima. 1. El arte de la no respuesta. Maquiavelo enseñaba que la verdadera maestría del poder está en la capacidad de no actuar cuando todos esperan acción. Cuando no reaccionas al insulto, le niegas al agresor su momento de gloria. Cuando no te defiendes de una acusación absurda, demuestras que no merece tu energía. Cuando ríes del ataque como si fuera una broma, conviertes al agresor en el bufón de la corte. Esta es la estrategia usada por grandes líderes a lo largo de la historia. Gandhi frente al Imperio Británico, Mandela ante sus carceleros, Sócrates bebiendo la cicuta. Todos entendieron. El silencio estratégico es más elocuente que cualquier discurso. 2. Reenmarcar, el arma secreta. La psicología cognitiva revela que no sufrimos por los eventos, sino por el significado que les damos. Cuando alguien intenta humillarte, le ofrece un regalo envenenado que solo aceptas si lo desenvuelves. Prueba estos reenmarcamientos. Qué curioso que esta persona necesite bajarme para sentirse grande. Estoy presenciando la inseguridad ajena en acción. Esto dice más de él que de mí. Como observó Epicteto, no me perturban los hechos, sino mi opinión sobre los hechos. 3. Dominando el lenguaje corporal del poder. Investigaciones en neurociencia muestran que mantener una postura erguida reduce el cortisol, hormona del estrés. En N25, respirar profundamente por 6 segundos desactiva la amígdala, centro del miedo. Mantener un contacto visual calmado aumenta la testosterona, confianza. Practica esta secuencia cuando te ataquen, pies firmes en el suelo. Respiración abdominal, sonrisa leve en los labios, mirada serena. Estarás biológicamente imposibilitado de sentirte humillado. 4. El poder de la pregunta. Cuando te enfrentes a un ataque, haz preguntas, pero no las que imaginas. ¿Qué te hace pensar eso? Obliga al agresor a justificarse. ¿Siempre hablas así de los demás? Expone su patrón de conducta. ¿Cómo crees que ese comentario aporta a la conversación? Pone a la audiencia en su contra. Esta técnica, usada por abogados y negociadores profesionales, invierte la carga de la prueba. 5. Transformando enemigos en aliados, la estrategia más avanzada acuerda y exagera. Si dicen, tu presentación fue un desastre, responde, tienes razón, podría haber sido aún más catastrófica, gracias por notarlo. Esto desarma el poder ofensivo de la crítica, muestra una seguridad inquebrantable. Deja al agresor sin argumentos. Como dice un proverbio samurái, no se puede golpear a un hombre que ya está en el suelo, a menos que quieras parecer cruel. 6. El antídoto final, la autoironía. La persona verdaderamente poderosa es la que puede reírse de sí misma primero. Cuando tú bromeas con tus propios errores, ríes de tus tropiezos, demuestras que no te tomas tan en serio. Le quitas a los demás la única arma que podían usar contra ti, la última ilusión a destruir todo. Lo que has aprendido hasta ahora sobre no reaccionar, reenmarcar, dominar el lenguaje corporal todavía asume algo oculto, que la humillación existe como una fuerza externa,
algo que te sucede. ¿Y si te dijera que este es el último velo que debes rasgar? La verdad revolucionaria es esta. La humillación no es un acto, sino una interpretación. Y quien controla las interpretaciones, controla la realidad. 1. El mito de la ofensa objetiva. Un mismo comentario de un enemigo es ofensivo, de un amigo es broma, de un mentor es consejo duro. ¿Qué cambia? Solo el significado que tú le das. Como escribió el filósofo estoico Marco Aurelio, si sufres por causas externas, no son ellas las que te perturban, sino tu propio juicio sobre ellas. 2. El poder de la autodefinición. Prueba este ejercicio radical. La próxima vez que alguien intente humillarte, di mentalmente, soy la única persona en este universo que puede definir quién soy. Repítelo hasta sentir un cambio físico, un alivio en los hombros, un calor en el pecho. Acabas de experimentar la soberanía existencial. 3. La jerarquía invisible. Todos los sistemas de humillación dependen de una creencia compartida. Que algunas personas tienen derecho a juzgar a otras, que ciertos atributos son superiores, que la validación externa es necesaria. Pero, ¿y si decidieras hoy mismo crear tus propios criterios de valor? ¿Responder solo a tribunales internos? ¿Vivir como un país independiente de la opinión ajena? 4. El hombre que no podía ser humillado. Historia real. Viktor Frankl en el campo de concentración. Sus captores tenían todo el poder, podían quitarle su libertad, su dignidad física, incluso su vida, pero no podían obligarlo a sentirse humillado. Porque él había descubierto, todo puede ser arrebatado de un hombre, salvo una cosa, la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. 5. Tu nuevo sistema operativo. Imagina instalar estos programas mentales. Modo observador. Veo a alguien intentando elevarse al bajarme. ¡Qué comportamiento tan curioso! Modo científico. ¿Qué datos me da esto sobre la psicología humana? ¿Cómo puedo usar esta situación para entenderme mejor? Modo soberano. Ningún juicio ajeno altera mis hechos internos. Mi validación viene de estándares que yo mismo establecí. 6. La práctica diaria de la invulnerabilidad. 3 rituales matutinos. Anticipación estoica. Hoy, alguien podría intentar humillarme. Estoy preparado. Microejercicios de indiferencia. Deja que alguien se adelante en la fila sin reaccionar. Escucha una crítica tonta y di solo qué curioso. Revisión nocturna. ¿Dónde hoy casi cedí mi poder? ¿Cómo puedo recuperarlo mañana? 7. El secreto detrás de todos los secretos. Aquí está la verdad que corona todo lo demás. Quien necesita humillar, ya se humilla internamente. Quien es libre por dentro no puede ser esclavizado por fuera. No estás aprendiendo a lidiar con la humillación. Estás aprendiendo a volverte inmune a ella. El invito final a partir de este momento, cada intento de humillación que enfrentes será una de 2 cosas. Un examen para practicar tu nuevo poder. Una lección disfrazada sobre dónde aún hay trabajo interno por hacer. El mundo seguirá lleno de personas pequeñas, tratando de sentirse grandes a costa de los demás. Pero tú serás diferente. Porque ahora conoces el secreto que pocos se atreven a vivir. Nadie puede humillarte sin tu permiso. Y tú acabas de descubrir el secreto que transforma la humillación en poder. Pero aquí está la verdad incómoda. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento caro. Lo que definirá tu próximo año no es lo que leíste aquí hoy, sino lo que hagas con esto mañana. ¿Seguirás reaccionando como siempre? ¿O probarás la primera técnica, la pausa estratégica plus sonrisa desarmante, en la próxima provocación? Tu turno de actuar. Comparte esta guía con alguien. Atrapado en este ciclo, sé el héroe de la jornada de otra persona. Mencióname cuando la apliques. Quiero celebrar tu primera victoria silenciosa. Guarda este post. La próxima vez que dudes de ti mismo, relee la sección. 5. La humillación solo tiene el poder que tú le prestas. Para de prestarlo.